Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llevaba horas conduciendo por esa carretera secundaria. Ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado en ella. La radio no dejaba de emitir estática, y aunque había intentado cambiar de estación, no encontré nada más que ruido. El cansancio comenzaba a pesar en mi mente, y el silencio del entorno me envolvía como una manta pesada. No había un solo coche en la carretera, solo una línea recta que se perdía en la oscuridad de la noche. Había salido de la ciudad por un asunto personal que no me apetecía recordar, y me dirigía hacia el sur, donde esperaba encontrar algo de calma, o al menos la tranquilidad que buscaba. La gasolina en el coche comenzaba a escasear, y aunque había visto señales de una gasolinera a unos kilómetros, la oscuridad me hacía dudar. No era la primera vez que viajaba por caminos solitarios, pero nunca antes había sentido que algo en el aire estuviera tan pesado. El coche seguía su curso sin problemas, pero a medida que avanzaba, el paisaje se volvía más desolado, más vacío. A lo lejos, vi las luces de la gasolinera. Parecía ser la única opción que tendría en mucho tiempo, así que decidí parar. La gasolinera no parecía estar en su mejor momento. La luz parpadeante de los faroles era lo único que rompía la oscuridad, y el edificio era pequeño, anticuado, con las paredes manchadas y las bombas de gasolina cubiertas de óxido. Me detuve junto a una de las bombas y apagando el motor, salí del coche. El aire fresco de la noche me dio la bienvenida, pero al mismo tiempo, sentí una extraña incomodidad, una sensación que no podía identificar. Como si algo estuviera mal en el aire, como si algo me estuviera esperando. Miré alrededor, pero no había un alma a la vista. Ni un solo coche, ni un empleado, ni siquiera un sonido que no fuera el susurro del viento. Decidí entrar en la tienda. La puerta crujió al abrirse, y el sonido del ventilador en el fondo me hizo sentir que el lugar, aunque vacío, seguía funcionando. Dentro, la tienda estaba oscura, con estanterías llenas de productos viejos, cubiertos de polvo. No había señales de vida. No había gente ni en el mostrador, ni en los pasillos. La única luz provenía de una lámpara débil sobre el mostrador. Miré hacia atrás, y la puerta cerró con un sonido sordo. Un crujido extraño, que no dejaba de resonar en el aire. Comencé a llenar el tanque, pero mi mirada seguía volviendo hacia la tienda. Algo dentro de mí me decía que no debía quedarme allí mucho tiempo. No era una sensación normal de incomodidad, sino algo más profundo, algo que no lograba entender. Alguien me estaba observando, o al menos esa era la impresión que tenía. Las luces parpadeantes en la tienda no ayudaban a disipar la sensación de estar siendo observado. Pero cuando miré una vez más, me di cuenta de algo que me hizo detenerme. Una sombra, algo en el interior de la tienda, se movió hacia la ventana. No pude distinguir bien qué era, pero se deslizaba, quieta, como si esperara algo. Terminé de llenar el tanque, pero esa sombra seguía en mi mente. No podía dejar de pensar en ella mientras me subía al coche. Arranqué el motor, pero esa sensación no me dejaba en paz. ¿Había alguien más en la tienda? ¿Era solo mi imaginación, o algo no estaba bien? Decidí salir de allí rápidamente, y cuando miré por el retrovisor, la gasolinera ya no parecía estar tan vacía. Las luces seguían parpadeando, y la figura, que en un principio había visto solo un instante, parecía estar de nuevo frente a la ventana, observando. Me sentí un poco mareado, como si algo estuviera distorsionando el espacio a mi alrededor. Aceleré el coche, decidido a dejar ese lugar atrás. La sensación de ser observado seguía ahí, pero estaba decidido a no volver a mirar. Aceleré, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido producto de la fatiga y el cansancio. La carretera parecía interminable, y a medida que avanzaba, el paisaje se volvía más oscuro, más sombrío. El ruido del motor del coche se convertía en un eco lejano, y la niebla comenzó a espesarse, oscureciendo aún más la visibilidad. Miré por el retrovisor una vez más, esperando que la gasolinera ya estuviera lejos. Pero no lo estaba. La vi en la distancia, de nuevo. La misma gasolinera, exactamente igual. Las luces parpadeantes, el edificio en ruinas, el vacío a su alrededor. No podía ser. No había ninguna posibilidad de que pudiera haber llegado tan rápido,
y mucho menos de que la gasolinera hubiera aparecido de nuevo, tan cerca. No pude evitar frenar de golpe, y el coche patinó ligeramente sobre el asfalto mojado. La niebla parecía envolverme aún más, como si estuviera atrapado en una burbuja de oscuridad. La gasolinera estaba allí, exactamente donde la había dejado. Miré alrededor, buscando algún tipo de señal, algún indicio de que todo esto era solo una mala broma, una alucinación provocada por el agotamiento. Pero todo era real. Demasiado real. Me detuve por completo, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. Había sido tan claro antes, había dejado la gasolinera atrás, había recorrido kilómetros. Pero ahora, de alguna manera, había vuelto. No podía explicarlo. Era como si algo estuviera manipulando el espacio, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Miré hacia la tienda, y por un momento, pensé que veía una figura detrás de la ventana. No podía distinguirla con claridad, pero era la misma sensación que había tenido antes, alguien o algo me observaba. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Miré hacia el volante, decidí encender el motor, y cuando lo hice, sentí que algo extraño ocurría. El coche no arrancaba. El motor rugió un par de veces, pero no avanzaba. Algo lo detenía. El miedo me recorrió de inmediato. Intenté nuevamente arrancar, pero el coche seguía inmóvil. No podía entenderlo. Estaba atrapado, no en la carretera, sino en un espacio donde las leyes de la física y la lógica parecían no aplicarse. Miré por la ventana y, para mi horror, la gasolinera parecía moverse. No se movía físicamente, pero algo dentro de mí me decía que la gasolinera ya no estaba solo en el camino. Ahora, era como si el paisaje mismo estuviera distorsionado, como si la gasolinera hubiera comenzado a llenar todo el espacio a mi alrededor, envolviéndome. El aire dentro del coche se volvió más denso, y las luces de la gasolinera brillaron con mayor intensidad, como si estuvieran iluminando el vacío que me rodeaba. El miedo, el pánico, se apoderó de mí cuando comprendí que ya no estaba simplemente detenido en la carretera. Estaba atrapado dentro de un ciclo que no podía comprender. Decidí salir del coche, con la esperanza de que algo en el exterior pudiera darme una pista, una señal de que todo esto era solo un error. Pero al abrir la puerta, el aire frío me golpeó como una ráfaga, y cuando pisé el suelo, sentí que algo no estaba bien. El asfalto, que antes se sentía sólido bajo mis pies, ahora era suave, como si el terreno estuviera cediendo, como si la realidad misma estuviera desmoronándose bajo mi peso. Miré a mi alrededor. La gasolinera ya no era solo un edificio en la distancia. Ahora, estaba a mi alrededor, rodeándome, envolviéndome. Las luces parpadeantes de los faroles proyectaban sombras distorsionadas sobre el asfalto, y esas sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero algo más me detuvo. La figura que había visto a través de la ventana de la tienda estaba ahora a la puerta. No podía verla con claridad, pero su presencia era inconfundible. Estaba allí, observándome. Y no estaba solo. Mi mente comenzó a desbordarse con pensamientos caóticos. Estaba atrapado. No había escapatoria. El espacio a mi alrededor parecía cerrarse, y el suelo bajo mis pies ya no era la carretera que conocía. Era como si estuviera en otro lugar, uno que no pertenecía a este mundo. Con un esfuerzo, traté de correr hacia el coche, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. El miedo me había aniquilado, y las sombras a mi alrededor se acercaban más, se deslizaban lentamente hacia mí. La figura frente a la tienda comenzó a moverse hacia mí, pero aún no la veía con claridad. Solo podía sentir su presencia, esa presión, esa opresión que me estaba aplastando. La figura frente a mí seguía avanzando, pero no caminaba. No se movía de manera normal. Era como si flotara, como si sus pies no tocaran el suelo. Cada vez que intentaba acercarme a la puerta del coche, sentía como si el aire se volviera más espeso, como si todo a mi alrededor estuviera siendo absorbido lentamente por la gasolinera, como si el espacio mismo estuviera siendo succionado por una fuerza invisible. La figura no tenía rostro, pero aún así sabía que me miraba. Podía sentir su presencia a través de la niebla que me rodeaba. Intenté moverme, pero mis piernas estaban pesadas, como si el suelo mismo me hubiera atrapado. Miré hacia atrás, buscando una salida, una forma de escapar, pero la carretera ya no era lo que conocía. Las líneas de los carriles se desvanecían, y el asfalto parecía retorcerse, distorsionarse como si estuviera siendo moldeado por esa presencia. La gasolinera se había expandido.
Ya no era solo un edificio solitario al borde de la carretera. Ahora era el centro de todo, el núcleo de lo que me rodeaba. Las luces parpadeaban con una intensidad cegadora, y las sombras que antes se desplazaban lentamente ahora se movían de forma errática, como si estuvieran cobrando vida propia. La figura, que estaba a unos pocos metros de mí, se acercó aún más. Podía sentir como el miedo me invadía, como si mi cuerpo estuviera a punto de colapsar. Fue entonces cuando lo entendí. La gasolinera no era solo un lugar físico. No era solo un espacio de paso, un punto en el camino. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era un umbral, un portal entre realidades, un punto de convergencia donde las almas perdidas se encontraban atrapadas. Yo no había llegado allí por accidente. Había sido atraído, como todos los que habían estado antes de mí. Y mientras lo comprendía, las sombras se alzaron, como si respondieran a esa comprensión. No eran sombras comunes. Eran fragmentos de la oscuridad misma, como si el lugar estuviera hecho de pura neblina, de oscuridad sólida. Cada sombra era una presencia, una manifestación de la misma fuerza que controlaba todo. Y ahora, yo estaba siendo absorbido, desintegrado por esa misma oscuridad. Mi mente empezó a nublarse. El sonido de la estática de la radio comenzó a aumentar de volumen, pero ya no era solo estática. Era un murmullo, un susurro profundo que retumbaba en mi cabeza, en mis entrañas. La figura se detuvo justo frente a mí, pero no la veía claramente. No necesitaba verla. Sabía que estaba allí, observándome, esperando. La radio, que antes solo emitía ruidos, comenzó a hablar. No era una voz humana, no era una voz que pudiera entender, pero las palabras llegaron a mi mente como un eco, como una vibración en el aire. Eran fragmentos que no podía comprender, pero que de alguna manera sabía que eran importantes. No puedes irte. Las palabras me atravesaron como una corriente helada, y en ese momento, lo comprendí todo. No podía salir. No había escapatoria. La gasolinera, la figura, las sombras, todo formaba parte de un ciclo eterno del que no podría escapar. No estaba en un lugar físico. Ya no estaba en el mundo que conocía. Estaba atrapado en este umbral, en este espacio entre realidades, donde no había tiempo ni lugar. Estaba condenado a recorrer este ciclo, una y otra vez, sin fin. Y fue entonces cuando la gasolinera dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en algo más. Se convirtió en una prisión sin paredes ni puertas. Ya no podía moverme. Las sombras se alzaron alrededor de mí, rodeándome, atrapándome. La figura frente a mí se desvaneció, pero no me liberó. Era solo una manifestación de este lugar, una manifestación de la oscuridad que me había reclamado. Intenté gritar, pero no podía. Mi voz ya no existía. El aire, la luz, el sonido, todo se desvaneció. Solo quedaba la presencia, la niebla, las sombras. Y la gasolinera. Estaba atrapado en ella, atrapado en su ciclo eterno. La gasolinera ya no era un lugar. Había dejado de ser un simple punto en el mapa, una estación de servicio olvidada en la carretera. Ahora era algo más, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se extendía más allá de lo físico, más allá de lo comprensible. Las sombras que me rodeaban ya no eran sombras comunes. Eran fragmentos de la misma oscuridad, que se estiraban y retorcían, como si estuvieran vivas, conscientes de su existencia. Y todas convergían en mí. La niebla se espesaba, envolviéndome por completo, y el aire se volvía más pesado. Respirar era una lucha, como si algo me estuviera oprimiendo el pecho, como si el lugar mismo me estuviera consumiendo. Ya no podía moverme, no podía hacer nada. Estaba atrapado, completamente atrapado en este ciclo sin fin. Las luces de la gasolinera, que antes parpadeaban de manera errática, ahora brillaban con una intensidad cegadora. Todo se desvaneció alrededor de mí. La carretera, el coche, el miedo que había sentido al principio, todo eso ya no importaba. Todo lo que quedaba era la figura, la gasolinera, y las sombras que me rodeaban. Y la presencia que me observaba. En ese instante, sentí algo extraño. Algo dentro de mí, algo profundo, me decía que ya no era la misma persona. Que todo lo que había sido, todo lo que conocía, se estaba disolviendo, se estaba transformando. Como si la gasolinera no solo estuviera atrapando mi cuerpo, sino mi esencia misma. No estaba solo, no solo en el sentido físico. Estaba siendo absorbido por el mismo abismo que había devorado a todos los que habían caído antes que yo.
La figura, que había desaparecido, volvió a aparecer frente a mí. Pero ahora, no la veía. No podía verla con mis ojos, porque ya no necesitaba hacerlo. Sabía que estaba allí, lo sentía. Era parte de este lugar, parte de esta prisión. No tenía rostro, ni forma, ni siquiera presencia física. Era solo una sombra, un reflejo, una manifestación de la oscuridad que me rodeaba. Eres parte de este ciclo ahora, resonó una voz en mi mente, una voz que no era humana. No podía identificar de dónde provenía, pero sabía que era real. Sabía que no estaba imaginando nada. La gasolinera me había reclamado. Me había absorbido. Y ya no había marcha atrás. El tiempo ya no existía allí. No había futuro, ni pasado. Solo había un vacío eterno. El espacio se desdibujaba, y el suelo bajo mis pies ya no era sólido. Sentía como mi cuerpo comenzaba a disolverse, como mi ser se desintegraba lentamente en la oscuridad que me rodeaba. No había dolor, pero tampoco paz. Era como si el alma misma estuviera siendo arrastrada hacia un abismo del que no podía salir. Los faroles de la gasolinera brillaban con intensidad, y la figura comenzó a acercarse lentamente, no con pasos, sino con una presencia que invadía todo el espacio a mi alrededor. La gasolinera ya no era un edificio. Era una extensión de la misma oscuridad. Era el principio y el fin. Y ahora, yo era parte de ella. La niebla comenzó a disolverse, pero solo para revelar más sombras. Había algo más, algo que se estaba formando alrededor de la gasolinera. No era físico, no tenía forma, pero lo sentía. La presencia se intensificaba, como si el lugar mismo estuviera tomando forma, como si la gasolinera fuera una entidad consciente, que me estaba absorbiendo, transformándome en parte de ella. De repente, todo se detuvo. La niebla, las sombras, las luces de la gasolinera, todo se desvaneció. Ya no había más ruido, no había más movimiento. Todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que me helaba hasta los huesos. Me quedé ahí, parado, atrapado, sabiendo que ya no podía escapar. No era solo que la gasolinera me había absorbido. Ahora, yo era parte de ella. Y de alguna manera, comprendí que mi destino ya estaba sellado. Todos los que pasaban por allí quedaban atrapados. Todos los que caían en la trampa de este lugar se desvanecían en el ciclo eterno. Ya no estaba en el mundo que conocía. No estaba en la carretera, ni en el coche. Ya no tenía cuerpo, ni alma. Solo quedaba la oscuridad, el vacío, y la gasolinera, que ahora era mi prisión eterna. Era el principio y el fin de todo. El viaje no era largo, pero me sentía agotado. La carretera frente a mí se extendía hasta donde la vista alcanzaba, y aunque el paisaje cambiaba de forma sutil, la monotonía me arrastraba. No había coches a la vista, solo mi vehículo, que parecía avanzar con la misma lentitud que mi mente. La radio emitía estática, y por más que cambiaba de emisora, siempre volvía al mismo ruido blanco. La noche caía sin piedad, y lo único que acompañaba mis pensamientos era la oscuridad y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Había decidido tomar una ruta menos concurrida, buscando algo de tranquilidad. Quizás era la soledad lo que más deseaba, o tal vez la carretera vacía me ofrecía algo más. No lo sabía. Lo único cierto era que ya había estado conduciendo durante horas, y mi gasolina comenzaba a escasear. No me preocupaba demasiado, ya que una gasolinera estaba indicada a unos pocos kilómetros. Aunque no esperaba mucho de ella, era mejor que quedarme sin combustible en medio de la nada. La gasolinera apareció de repente, rodeada por la niebla que empezaba a elevarse del asfalto. Las luces de los faroles parpadeaban, proyectando sombras extrañas en el suelo. Cuando me acerqué, noté lo primero que me inquietó: no había ni un solo coche estacionado. Ni siquiera las típicas señales de paso de otros viajeros. La gasolinera parecía deshabitada, como un lugar olvidado por el tiempo. No era una gasolinera moderna ni bien cuidada. Sus estructuras estaban algo deterioradas, las bombas de gasolina viejas y oxidadas, la tienda apenas iluminada. Aún así, era mi única opción. Detuve el coche junto a una de las bombas y bajé para empezar a llenar el tanque. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero en lugar de refrescarme, me pareció más espeso. Como si el propio ambiente fuera más denso de lo normal. La puerta de la tienda estaba entreabierta, lo que me pareció raro. Dudé un momento, pero decidí entrar. La puerta crujió al abrirla,
un sonido que resonó de manera exagerada en la quietud del lugar. Dentro, las estanterías estaban llenas de productos cubiertos de polvo, y una radio sonaba a bajo volumen, emitido solo ruido blanco. No había empleados. No había clientes. El aire se sentía viciado, estancado, y la luz que provenía de un par de lámparas amarillentas no era suficiente para disimular el abandono del lugar. Me sentí incómodo, pero decidí no pensar demasiado en ello. Necesitaba gasolina y no podía perder más tiempo. Fui hasta el mostrador, esperando ver algún empleado o una señal de vida, pero todo estaba en silencio. Ni un alma. Solo el zumbido de la radio, la luz que parpadeaba y el incesante silencio que lo envolvía todo. Miré de nuevo hacia la bomba. Quería llenar el tanque y salir de allí, pero algo me detuvo. Algo, o más bien, alguien. En la esquina de la tienda, cerca de una de las estanterías, algo se movió. No pude distinguirlo con claridad, pero había una figura que, al principio, pensé que era solo una ilusión producto de la fatiga. Pero no. La figura se deslizaba lentamente, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo la estaba mirando. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y el impulso de salir corriendo me invadió, pero no lo hice. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez el miedo que se apoderaba de mí, lo que me hizo quedarme. La figura no me miraba. Se movía lentamente hacia la parte trasera de la tienda, y a medida que lo hacía, algo más comenzaba a suceder. La radio dejó de emitir estática, y en su lugar, pude escuchar un susurro lejano. No podía entender lo que decía, pero era como si la tienda misma estuviera hablando, como si el lugar tuviera vida. Me sentí intruso, fuera de lugar. Tomé la decisión de salir rápidamente. Llené el tanque lo más rápido que pude y me metí de nuevo al coche. Miré por el retrovisor, y la gasolinera seguía ahí, iluminada, pero extrañamente vacía. Me quité la sensación de incomodidad, al menos por un momento, y arranqué el coche. Miré nuevamente por el retrovisor y, en ese instante, lo vi. No era solo un destello. Era algo más, una sombra que parecía moverse junto a las luces de la gasolinera, un reflejo borroso que desapareció en cuanto miré al frente. Aceleré sin pensarlo, alejándome rápidamente del lugar. Pero la incomodidad seguía allí. Esa sensación de que algo no estaba bien, de que no había dejado atrás lo que pensaba. Aceleré, buscando salir de la zona, pero algo en el aire me decía que no lo había hecho. Aceleré, dejando la gasolinera atrás, o al menos eso creía. La carretera seguía siendo la misma, vacía, interminable. La niebla que se había levantado parecía intensificarse conforme avanzaba, y aunque la radio continuaba con la misma estática, no podía evitar pensar en la figura que había visto en la tienda. En mi mente, se desdibujaba cada vez más, como si fuera una sombra que se desvanecía con cada segundo, pero el recuerdo de su presencia permanecía. No era solo el cansancio. Algo no estaba bien. El coche rugió al acelerar, y de repente, vi algo extraño. La gasolinera, esa misma gasolinera que había dejado atrás, apareció nuevamente en mi retrovisor, de alguna manera mucho más cerca de lo que debiera estar. Mi corazón dio un salto en el pecho. Miré al frente, pero no pude evitar volver a mirar por el retrovisor. La gasolinera, con sus luces parpadeantes, seguía allí, exactamente igual, como si estuviera esperándome. El miedo se apoderó de mí. No podía ser. Había recorrido varios kilómetros, no podía haber vuelto tan rápido. Mi mente estaba completamente confundida. La niebla que rodeaba la carretera parecía haberse vuelto más espesa, y todo a mi alrededor se volvió borroso. Los árboles y las señales de tráfico desaparecieron por completo, y solo quedaba la gasolinera, esa gasolinera que parecía estar desvaneciéndose y reapareciendo. Intenté acelerar, pero el coche no respondía con la misma rapidez. La sensación de estar atrapado aumentó, y fue entonces cuando la vi de nuevo. La figura estaba en la ventana, esa misma sombra que había visto antes, esta vez mucho más clara. No tenía rostro, pero sabía que me observaba. Sabía que algo había cambiado. Algo me estaba esperando, y no podía escapar. Al principio pensé que lo mejor sería dar media vuelta, volver a la gasolinera, y ver si todo eso no era más que una mala percepción provocada por el cansancio. Pero el coche seguía resistiéndose a moverse rápido. Como si algo estuviera frenándolo. No podía salir de allí, no podía entender qué estaba pasando. La gasolinera apareció frente a mí, de nuevo. No podía explicarlo. ¿Cómo había llegado tan rápido? Había recorrido varios kilómetros, ¿cómo podía estar allí?
Me detuve, el coche se detuvo por completo, y el motor emitió un sonido extraño. El miedo me paralizó. Miré a través del parabrisas, pero la niebla me impedía ver con claridad. No había nada fuera de lo común, pero en el fondo sabía que la gasolinera no debía estar allí, no debía estar de nuevo frente a mí. Sentí que algo estaba mal. Todo en mi ser me decía que debía irme, pero al mismo tiempo, algo me atraía. La puerta de la tienda de la gasolinera se abrió lentamente, aunque no vi a nadie. Solo el vacío dentro del lugar. No me moví, no sabía qué hacer. La figura, aunque no la veía con claridad, sentía su presencia. Sabía que estaba observándome. Intenté arrancar el coche nuevamente, pero el motor no respondió. Estaba atrapado, y de repente, la niebla se espesó aún más, rodeándome. Ya no veía nada, ni el camino, ni los árboles, ni las señales. Solo la gasolinera y su luz parpadeante. La figura en la ventana se movió lentamente, y aunque no veía detalles, sentí su mirada, profunda, fija en mí. Mi mente comenzó a volverse un caos. La gasolinera estaba allí, no era una ilusión. Estaba real, tangible, y yo no podía salir de allí. Aceleré una vez más, pero el coche no respondió. No podía avanzar. El tiempo parecía detenerse a mi alrededor. Sentí que estaba atrapado en un espacio que no se podía definir. Todo estaba desmoronándose. No entendía lo que sucedía, pero una sensación de inevitabilidad me invadió. Estaba atrapado en ese ciclo. El coche no se movía. La gasolinera seguía ahí. La figura seguía observándome. Mi mente era un laberinto de pensamientos. ¿Por qué había vuelto? ¿Cómo podía estar de nuevo aquí? Y lo peor de todo, ¿por qué no podía salir? El motor del coche dejó de sonar por completo, y lo que quedó fue un pesado silencio. No había nada más que la niebla y la presencia de la gasolinera, esa presencia que ya no me permitía escapar. La gasolinera estaba justo frente a mí, su luz parpadeante iluminaba el aire denso de la niebla, que parecía tragarse todo a su alrededor. Mi corazón latía desbocado, y por un momento me pregunté si estaba soñando. La imagen de la gasolinera, con su puerta entreabierta y la figura en la ventana, se hacía más nítida y más oscura a la vez. El miedo ya no era un pensamiento que podía racionalizar. Había dejado de ser un simple malestar. Era real, tangible, y estaba sucediendo ahora mismo. Mi mente comenzó a girar con pensamientos desconectados. Recordé las historias sobre lugares olvidados en las carreteras, esos rincones olvidados por el tiempo donde los viajeros desaparecen, donde el espacio y el tiempo se deshacen y se reconfiguran. ¿Era este uno de esos lugares? No podía creer lo que veía, pero tampoco podía explicarlo. Algo me estaba atrapando, algo que no podía ver ni comprender. La figura, aquella sombra que había visto a través de la ventana, se movió nuevamente. Esta vez no flotaba, no se deslizaba. Estaba frente a mí, completamente visible, aunque aún no podía distinguir su rostro. Lo único que veía era una forma negra, una sombra que se deshacía y se formaba de nuevo. No podía entender lo que estaba observando. Me sentía invadido por una sensación indescriptible, como si mi cuerpo fuera un mero espectador de algo mucho más grande que yo. El miedo ya no era solo una emoción. Era un peso, una presión que sentía en mi pecho, en mi cabeza, en cada rincón de mi ser. El coche no arrancaba, no podía moverme. Mis manos estaban firmemente sujetas al volante, pero no podía hacer nada más que observar. Las luces de la gasolinera brillaban con una intensidad inquietante, como si estuvieran señalándome, llamándome. La figura estaba ahora frente a la ventana, su presencia se sentía tan palpable que me pregunté si realmente estaba viendo lo que veía. Estaba tan cerca, tan tangible, que mi mente se nubló por completo. Las sombras a su alrededor se alargaron, se retorcieron como si fueran parte de ella, parte de la misma oscuridad que me rodeaba. El tiempo dejó de tener sentido. El coche ya no era un refugio, ya no era un lugar seguro. Estaba atrapado en este vacío, y la gasolinera era su centro. Intenté abrir la puerta, pero no pude. La puerta estaba sellada, como si la gasolinera misma me estuviera impidiendo salir, como si se hubiera adueñado de todo lo que había en el interior de mi coche. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero no había nada. Solo la gasolinera, solo la figura que seguía allí, observándome. Su sombra se alargaba cada vez más, como si quisiera arrastrarme hacia su centro, hacia ese lugar donde todo parecía desmoronarse. Mi respiración se volvía más errática, mi mente era un caos. Todo lo que conocía,
todo lo que había sido, se desintegraba. Ya no estaba en la carretera, ni en el coche. Ya no podía moverme, ya no podía pensar. Solo quedaba la gasolinera, la figura frente a mí, y la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar. No había tiempo. No había salida. Entonces, la figura se acercó a la ventana. No era un movimiento físico. Era como si se deslizara a través del aire, atravesando el cristal. Podía ver algo más claramente ahora. No tenía rostro, pero su presencia, esa energía oscura que la rodeaba, se hacía más fuerte. Como si todo el lugar fuera una extensión de ella, como si la gasolinera, la tienda, la niebla, todo fuera parte de la misma entidad. Yo no era más que una parte de esa misma oscuridad, atrapado, observado. La radio comenzó a emitir un sonido extraño. No era estática. Era algo más. Un susurro lejano que se filtraba a través de la estática. No podía entender las palabras, pero algo me decía que ya no importaba. La gasolinera, la figura, la niebla, todo formaba parte de un ciclo eterno del que no podía escapar. Me di cuenta de que todo lo que había experimentado hasta ahora, todo lo que había sentido, no era una casualidad. La gasolinera no estaba ahí por accidente. No era un lugar cualquiera. Era un umbral, un lugar de paso entre mundos, un espacio donde las reglas de la realidad no aplicaban. Y ahora, estaba atrapado en él, condenado a recorrer este ciclo una y otra vez, sin fin. La figura comenzó a moverse lentamente hacia el coche, y aunque no podía verla completamente, sentí como su presencia me envolvía. No era un ser humano. Era algo más, algo mucho más antiguo. Algo que había estado esperando. Y mientras me miraba, sentí como mi cuerpo, mi alma, todo lo que era, comenzaba a desvanecerse. No había escape. La figura estaba tan cerca ahora que sentí como si pudiera tocarla, aunque sabía que no lo haría. No podía moverme. No podía hacer nada más que observar cómo la oscuridad se deslizaba hacia mí, envolviéndome, tragándome. Las sombras que la rodeaban se estiraban hacia el coche, hacia mí, y de alguna manera, sabía que ya no había escape. El tiempo ya no tenía sentido. Todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se disolvía lentamente en ese abismo. La niebla se espesaba, y el aire se volvía más frío, más denso. No había sonido, solo la opresión de una presencia, la misma que me había seguido todo el tiempo. La gasolinera ya no era solo un lugar físico. Era un portal, una grieta en la realidad, un punto donde todo lo que había sido se desmoronaba. Pude sentir la presencia de la figura más allá de los cristales del coche. No necesitaba verla con claridad para saber que ya no estaba en el mismo mundo. No estaba en la carretera, ni en el coche. Ya no estaba en un espacio que perteneciera a este tiempo. Estaba atrapado en un ciclo eterno, un ciclo que no entendía, pero que sentía profundamente. La radio, que había estado emitiendo estática, comenzó a cambiar. No era solo ruido blanco ahora. Era algo más, algo profundo y antiguo, como una vibración que resonaba en cada rincón de mi ser. Y entonces lo entendí. Las palabras que antes no podía comprender ahora estaban claras en mi mente. No hay salida. No hay tiempo. Estás atrapado. La voz resonó en mi cabeza, pero no provenía de la radio. Provenía de la gasolinera, de la figura, del lugar mismo. Y entendí. Todo lo que había experimentado, todo lo que había sentido, no era un accidente. La gasolinera no era solo un lugar. Era un umbral, un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas, condenadas a recorrer un ciclo que nunca terminaba. No había escape. No podía huir. Mi mente, mi alma, ya no me pertenecía. El lugar me había reclamado, y no había vuelta atrás. La figura comenzó a desvanecerse, pero no se fue. Se fundió con la gasolinera, con las sombras que me rodeaban, con la niebla que me envolvía. Ya no había más espacio. No había más tiempo. Solo quedaba la sensación de estar atrapado en un ciclo eterno, uno que nunca terminaría. La gasolinera, la figura, las sombras, todo se fundió en un solo ser, y yo era parte de ello. Mi mente comenzó a desvanecerse, y con ella, mi conciencia. El coche ya no existía. La gasolinera ya no existía. Todo se desmoronaba, y solo quedaba la oscuridad. Trabajo en una gasolinera en las afueras de la ciudad. No es el trabajo más emocionante, pero me permite estar sola en la tranquilidad de la noche.
Los turnos nocturnos, aunque solitarios, me dan tiempo para pensar. Desde que comencé hace un par de meses, me he acostumbrado al silencio que llena el lugar. De vez en cuando, un coche pasa por la carretera y se detiene en una de las bombas, pero la mayoría de las veces, la gasolinera permanece vacía, como si estuviera olvidada por el mundo. Esa noche el aire estaba inusualmente fresco. El cielo estrellado parecía más cercano de lo normal, y la luna brillaba con intensidad, iluminando la carretera vacía que se extendía frente a mí. No había rastro de vehículos, y la quietud era palpable. Mi rutina era siempre la misma: revisar las bombas, limpiar el mostrador y esperar. De vez en cuando, el sonido de la radio me mantenía acompañada, aunque a veces solo escuchaba el leve zumbido de las luces fluorescentes, que a pesar de estar al final de su vida útil, seguían emitiendo su luz blanca e intermitente. Me senté detrás del mostrador, mirando por la ventana. Había algo extraño esa noche. No podía decir qué era, pero el aire se sentía diferente. Estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Miré al reloj, esperando que la hora pasara más rápido, pero todo se mantenía igual. La carretera vacía. La gasolinera vacía. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un coche se aproximaba. No había escuchado nada antes, y no estaba segura de cómo había llegado hasta allí sin que me diera cuenta. Los faros iluminaban la gasolinera mientras el coche se detenía frente a la bomba. Era un automóvil viejo, algo desgastado, de esos que uno no ve mucho últimamente. El motor rugió por un momento antes de apagarse, dejando un silencio sepulcral. Me levanté para atender, pero algo me detuvo. El coche estaba vacío. No había nadie dentro. Solo el automóvil, en la quietud de la noche. Al principio, pensé que tal vez alguien había ido al baño o se había quedado dormido en el coche. Sin embargo, algo en la atmósfera me decía que algo no estaba bien. Me quedé mirando el coche, esperando ver algún movimiento, alguna señal de que alguien estaba allí. Pero no ocurrió nada. La estación de servicio estaba a oscuras, salvo por la luz débil que provenía de las farolas. Los árboles alrededor se movían suavemente con la brisa, y la carretera parecía un reflejo de la nada. No pude evitar sentir que algo me observaba desde la oscuridad, aunque no sabía de dónde provenía esa sensación. Decidí acercarme al coche. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia él, con pasos lentos pero firmes. Me detuve justo al lado del vehículo, pero al mirar por la ventana, la sensación de incomodidad creció. No había nadie dentro, y el asiento del conductor estaba vacío. De alguna manera, el coche me parecía más vacío de lo que debía ser. No solo físicamente, sino también en un nivel más profundo. La luz de la farola iluminaba los asientos vacíos, y el interior parecía no haber sido tocado en años. De repente, escuché un ruido. Un susurro. Como si algo se moviera a lo lejos, pero no pude ver qué era. El sonido venía del fondo, donde el campo se perdía en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y un impulso de salir corriendo se apoderó de mí. Pero algo me mantenía allí, como si alguna fuerza invisible me retuviera. Miré nuevamente al coche, y al parecer algo había cambiado. La puerta del conductor estaba entreabierta, pero no recordaba haberla visto así antes. Mi instinto me decía que no debía acercarme más, pero me sentí incapaz de dejarlo atrás. Me moví hacia la puerta y la empujé lentamente, el metal chirriando en la quietud de la noche. En su interior, no había nada más que la oscuridad. Me aparté rápidamente, el corazón golpeando mi pecho, y comencé a caminar de regreso hacia la gasolinera. Pero en el momento en que me giré, el coche arrancó. De repente, los faros se encendieron, iluminando la gasolinera con una luz intensa, y el coche comenzó a moverse lentamente, alejándose sin hacer ruido. No pude evitar la sensación de que me observaban, de que algo me acechaba desde dentro del coche, aunque no lo pudiera ver. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero no podía sacudirme esa sensación extraña. El coche desapareció en la distancia, y me quedé allí, inmóvil, mirando la carretera vacía. El viento soplaba más fuerte, y el ruido de las hojas se hizo más presente. Algo había cambiado esa noche, y sabía que no iba a ser la última vez que sentiría esa presencia. La quietud de la noche volvió, como si el coche que se había ido nunca hubiera existido. La gasolinera permaneció en silencio, y por un momento, creí que todo había sido solo mi imaginación. Tal vez la soledad me estaba afectando, quizás el cansancio me jugaba una mala pasada. Sin embargo, esa sensación, esa incomodidad que sentí cuando miré el interior del coche vacío, no se desvaneció.
no podía dejar de pensar en ello. El sonido del motor que se apagó tan abruptamente, los faros que se apagaron sin previo aviso, el silencio que siguió, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse por un momento. Volví a mi puesto, intentando distraerme, pero la sensación persistió. Miraba el reloj de vez en cuando, esperando que el turno llegara a su fin, pero los minutos parecían alargarse. Cada vez que miraba por la ventana, sentía como si algo estuviera observándome desde el campo, algo invisible que esperaba que bajara la guardia. Mis ojos se movían inquietos de un lado a otro, sin poder evitarlo. La radio, que normalmente me mantenía algo más distraída, ahora solo aportaba al silencio con su estática. En un intento por aliviar mi ansiedad, me levanté de nuevo y miré por la ventana. La carretera seguía desierta, con solo algunas sombras de los árboles meciéndose al ritmo del viento. Estaba tan absorta en la oscuridad que no me di cuenta cuando una figura apareció a lo lejos, caminando por el borde de la carretera. Mi pulso se aceleró y de inmediato mis ojos se fijaron en esa figura, casi como si supiera que algo iba a pasar. La persona caminaba lentamente, sin prisa, y no parecía que se dirigiera a ningún lugar en particular. Era un hombre, pero no podía distinguir más detalles a esa distancia. Los faros de un coche que se acercaba le iluminaban brevemente, pero en el instante en que la luz se desvaneció, él también desapareció de la vista. Poco a poco, la figura dejó de ser visible, como si se desvaneciera en la oscuridad, pero mi mente no dejó de imaginar qué podría haber sido. ¿Era un peatón? ¿O alguien que se estaba ocultando en la sombra? El viento soplaba con más fuerza ahora, y las hojas crujían bajo sus ráfagas. Miré por la ventana una vez más, pero la figura había desaparecido. Al principio, intenté convencerme de que había sido un simple transeúnte, pero la duda se coló en mi mente, inquietante. Me senté de nuevo, casi sin poder concentrarme en nada. Entonces, escuché algo. Un sonido sordo, como si algo golpeara el vidrio de la ventana. No era el viento, no era la lluvia. Me levanté rápidamente, el corazón golpeando en mi pecho, y miré hacia afuera, pero no vi nada. Solo el vacío y la negrura del campo, tan profundo que parecía tragar todo a su alrededor. Pero el sonido había sido real, lo había escuchado claramente. Regresé a mi puesto, mi mente aún buscando una explicación lógica. La gasolinera parecía más vacía que nunca, y esa sensación de estar observada no hacía más que aumentar. Los minutos se hicieron horas, y no sabía si era el cansancio o si algo realmente estaba sucediendo, pero mi inquietud se hacía cada vez más pesada. Finalmente, a lo lejos, vi un coche acercándose por la carretera. En esta ocasión, no me sentí aliviada, como en otras ocasiones cuando llegaba un cliente. Sentí un nudo en el estómago y un escalofrío recorriéndome la espalda. El coche se detuvo frente a la bomba, pero algo era diferente esta vez. El coche no se detuvo en la forma habitual. Se acercó lentamente, como si fuera un animal acechando. No pude ver bien quién estaba al volante, pero algo me decía que no era alguien común. El coche permaneció detenido por más tiempo del habitual, y por un momento pensé que simplemente se iría, como el primero. Pero no lo hizo. La luz de los faros se mantenía fija en la gasolinera, y la quietud me envolvía como una manta. No me atrevía a moverme, pero sentía como el ambiente se volvía más denso. No podía explicarlo, pero era como si el aire en la gasolinera hubiera cambiado, se sentía más espeso, más pesado. De repente, la puerta del coche se abrió lentamente, y una sombra oscura se desprendió de su interior. Aunque no pude ver el rostro de la persona, algo en su postura me hizo pensar que no era una figura común. Se acercó lentamente, pero no de una manera normal, sino con una cadencia extraña, como si estuviera calculando cada paso. Los sonidos del viento y las hojas se desvanecieron mientras caminaba hacia la gasolinera, y todo lo que podía escuchar era el eco de sus pasos sobre el asfalto. La figura seguía acercándose, sus pasos tan metódicos que parecía que cada uno de ellos fuera parte de un plan, algo cuidadosamente calculado. Me quedé paralizada, observando desde el mostrador. No podía ver su rostro claramente, pero la manera en que se movía, la forma en que su figura se recortaba en la luz de la gasolinera, me puso los pelos de punta. No era una persona común. No podía serlo. Todo en su presencia parecía diseñado para desbordar la normalidad. El viento, que antes soplaba con fuerza, se detuvo en el mismo instante en que el hombre llegó a la puerta de la gasolinera. Su figura se recortó contra la luz, y aunque los faros del coche seguían iluminando el lugar, no pude ver nada más que su sombra alargada.
La puerta de la gasolinera se abrió con un crujido, y la figura entró sin hacer ruido, como si no quisiera alertar a nadie de su presencia. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera escucharlo. Las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía si debía quedarme allí, si debía intentar hablarle o si lo mejor era simplemente ignorarlo y esperar que se fuera. Pero algo me decía que si lo ignoraba, algo peor podría suceder. Así que me quedé allí, observando, sin atreverme a moverme. La figura se acercó al mostrador con lentitud, y fue entonces cuando sentí que el aire se volvía aún más denso, casi insoportable. Miré hacia abajo, intentando evitar su mirada, pero no pude. Sus ojos, profundamente oscuros, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir pequeña, vulnerable. No dijo ni una palabra. Simplemente permaneció allí, observándome, como si estuviera esperando algo. Me pregunté si debía decir algo, pero no tenía las palabras. No sabía cómo reaccionar. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos vacíos, que no reflejaban ninguna emoción. Solo eran pozos oscuros, como si no hubiera nada dentro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura se adelantó un paso más, y mi mente comenzó a girar, buscando una salida, una razón para escapar, algo que pudiera hacer para salir de allí sin que él se diera cuenta. Pero no podía moverme. Estaba atrapada, como si algo me sujetara al suelo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la figura giró lentamente y salió de la gasolinera sin decir una sola palabra. El coche, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, arrancó de inmediato y desapareció en la oscuridad, tan silencioso como había llegado. Me quedé allí, en el mismo lugar, sin poder reaccionar, escuchando el sonido del motor alejarse poco a poco. El aire, que antes se sentía denso y pesado, comenzó a despejarse lentamente, pero la sensación de que algo había sucedido, de que algo extraño se había desatado esa noche, no se desvaneció. Al contrario, se intensificó. El reloj marcaba la misma hora de antes, pero el tiempo parecía haberse detenido mientras yo permanecía allí, paralizada por lo que había experimentado. Miré hacia la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa que me dijera que todo lo que había sucedido no había sido real. Pero la carretera estaba vacía, y el silencio era abrumador. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme nuevamente. Finalmente, me levanté, mis piernas temblando. Decidí salir fuera, tal vez para calmarme, tal vez para confirmar que todo había sido solo un mal sueño. Pero cuando llegué a la entrada, miré hacia la carretera y vi algo que me heló por completo. En la oscuridad, en el lugar donde el coche había desaparecido, había algo más. No era una persona, no era un coche. Era solo una sombra, moviéndose lentamente en la distancia. No podía verla con claridad, pero algo en mi interior me dijo que no debía acercarme. Mi cuerpo se tensó, y mi mente comenzó a entrar en pánico. Volví a entrar a la gasolinera rápidamente y cerré la puerta con un golpe seco, asegurándome de que todo estuviera cerrado. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era seguro. El resto de la noche transcurrió lentamente, con el silencio envolviendo la gasolinera. Los minutos se arrastraban, y cada vez que miraba por la ventana, esa sombra seguía allí, moviéndose en la oscuridad. No podía ver qué era, pero sabía que no era algo natural. Y sabía que de alguna manera, esa presencia no me dejaría ir. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El coche que había llegado en la noche también había desaparecido. El aire volvió a sentirse ligero, como si la pesadilla que había vivido esa noche se desvaneciera con el amanecer. Pero algo en mi interior me decía que nunca sería lo mismo. Algo en esa gasolinera, algo en esa noche, había cambiado. El sol ya había comenzado a ascender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Mientras la luz del día lentamente reemplazaba la oscuridad, me preguntaba si todo lo que había vivido la noche anterior era solo producto de mi mente. Tal vez el cansancio, el aislamiento y la soledad me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, algo en lo más profundo de mi ser me decía que no había sido una ilusión. Algo estaba sucediendo, algo que no comprendía. Decidí hacer una última revisión de la gasolinera antes de que el turno cambiara. Las primeras horas de la mañana eran normalmente tranquilas, con pocos clientes. Pero a medida que me movía por el lugar, asegurándome de que todo estuviera en orden, noté algo extraño. En el suelo, cerca de una de las bombas, había una pequeña marca. No era nada del todo visible,
pero al observarla de cerca, me di cuenta de que era una huella. No era una huella común, no parecía humana. Era alargada, irregular, como si algo más que una persona hubiera estado allí. Mi mente rápidamente regresó a la figura que había visto anoche. Esa sombra que se movía en la distancia, esa presencia inexplicable. Algo me decía que no debía ignorar esa marca. Caminé alrededor de la gasolinera, observando cada rincón. Encontré más huellas, cada una más cerca de la puerta trasera. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podían aparecer huellas de la nada? El aire fresco de la mañana no era suficiente para disipar la sensación de angustia que me envolvía. Decidí que debía hablar con alguien, contarles lo que había pasado. Pero, ¿quién me iba a creer? ¿Quién podría entender lo que había sentido esa noche? Mi mente estaba llena de preguntas, pero lo que más me inquietaba era el hecho de que algo había estado allí. Algo que no tenía explicación, algo que ahora parecía haber dejado su marca en mi lugar de trabajo. Fue entonces cuando el sonido de un coche llegó desde la carretera. Al principio, pensé que sería otro cliente temprano, pero el coche se detuvo en la entrada de la gasolinera y, en lugar de ir a la bomba, se estacionó justo frente a la tienda. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo coche que había visto la noche anterior. No pude evitar que mi corazón se acelerara al ver ese vehículo. Miré por la ventana y, esta vez, vi a una persona dentro. Era el mismo hombre. La figura que había estado observando desde la oscuridad. Sus ojos, oscuros y vacíos, brillaban con la misma intensidad. No podía entender por qué estaba allí, ni cómo era posible. Pero no podía negarlo, él estaba de vuelta. Me quedé inmóvil, observando a través del cristal. No me atrevía a moverme, pero sentí que él sabía que yo lo veía. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una especie de juego, pero no sabía qué reglas seguíamos. ¿Por qué había regresado? ¿Qué quería de mí? El coche permaneció detenido durante varios minutos, el motor apagado, mientras yo seguía observando desde el interior. Finalmente, el hombre salió del vehículo, esta vez con más seguridad en sus movimientos. Caminó hacia la puerta de la gasolinera sin prisa, pero su paso era firme, como si estuviera decidido a llegar hasta donde yo me encontraba. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió con un sonido bajo, y él entró de nuevo. No podía creerlo. Mi mente luchaba por encontrar una razón lógica, pero no la había. Estaba atrapada, completamente paralizada por su presencia. Los segundos se estiraban en mi mente, y todo lo que podía hacer era observar cómo se acercaba hacia el mostrador. Sin embargo, esta vez no se detuvo allí. No me miró. No dijo una palabra. Solo caminó hasta el fondo de la tienda, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Me giré para seguirlo, pero cuando lo vi acercarse al rincón más oscuro del lugar, me di cuenta de que algo había cambiado. La atmósfera en la gasolinera era diferente. El aire se había vuelto más pesado, más denso. Mi visión se nubló por un momento, y cuando logré enfocarme nuevamente, vi que el hombre ya no estaba allí. El rincón donde había desaparecido estaba vacío, y no quedaba rastro de su presencia. El miedo creció en mi pecho, y el pensamiento de que había sido un espejismo se desvaneció rápidamente. No había sido una ilusión. Había estado allí. Y algo dentro de mí me decía que no era la última vez que lo vería. Decidí que era hora de salir, de irme de ese lugar antes de que sucediera algo peor. Tomé mis cosas rápidamente y me dirigí hacia la puerta, cuando una ráfaga de aire helado me detuvo en seco. Miré hacia la ventana, y en la distancia, pude ver la figura del hombre nuevamente, de pie junto al coche. No estaba seguro de si debía acercarme o si debía huir. Pero algo me lo impedía. De alguna forma, sabía que él me estaba esperando, y que la próxima vez, la sombra que había estado acechando en la gasolinera no desaparecería. Me quedé allí, inmóvil, observando a la figura que estaba de pie junto al coche. El viento, que antes había sido solo una ligera brisa, se había convertido en una ráfaga fría que me caló hasta los huesos. Podía sentir como mi cuerpo se tensaba, como si todo en el aire estuviera cargado de electricidad estática, esperando que algo sucediera. El hombre no se movió. Permaneció allí, inmóvil, como una sombra en la carretera, observándome a través del cristal. Mis manos temblaban, pero no podía apartar la vista de él. Algo en su mirada me atraía, una fuerza inexplicable que me mantenía pegada a la ventana, como si no pudiera escapar, aunque mi mente me gritaba que debía hacerlo. Me sentí atrapada, pero al mismo tiempo, sabía que había algo más. Algo que tenía que entender. Algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde.
sin pensarlo, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con esta sensación de estar siendo acechada, observada. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera sucediendo en esa gasolinera, aunque eso significara ir más allá de lo que conocía. Abrí la puerta con decisión. El aire frío me golpeó en la cara, y el sonido del viento que se colaba entre los árboles me pareció más fuerte de lo normal. Caminé hacia el hombre, sin detenerme. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior, pero no me detuve. Cuando estuve a pocos metros de él, la figura no se movió, no dijo una palabra. Estaba allí, tan quieto como la propia oscuridad que lo rodeaba. Fue entonces cuando sentí algo extraño, como si todo a mi alrededor comenzara a desvanecerse. El cielo, la carretera, la gasolinera, todo se volvió difuso, como si estuviera atravesando una capa de niebla densa que me absorbía poco a poco. Finalmente, estuve frente a él. El hombre levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No había miedo en su mirada. Solo vacío. Era como si no estuviera viendo a una persona, sino a algo que no pertenecía allí, algo que había estado esperando en las sombras durante mucho tiempo. En ese momento, su voz llegó a mis oídos, baja, casi inaudible, como un susurro que recorría mi mente. No era una palabra, era una sensación, una presencia más que un sonido. Sentí como si me hablara sin abrir la boca, como si su mensaje fuera directo a mi mente, sin necesidad de palabras. Lo que sentí fue indescriptible, un frío profundo que me recorrió desde la cabeza hasta los pies, un vacío que se instaló en mi pecho. Algo me decía que la gasolinera no era solo un lugar cualquiera. Era un punto de conexión, un cruce entre lo visible y lo invisible. Y yo, al estar allí, me había convertido en parte de algo mucho más grande y oscuro. De repente, el hombre desapareció. No hubo rastro de su figura, como si nunca hubiera estado allí. Solo el coche permaneció estacionado, vacío, en la entrada de la gasolinera. El aire, que antes se había sentido tan denso, ahora era ligero, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Volví dentro de la gasolinera sin mirar atrás. Cerré la puerta, y por un momento, me apoyé contra la pared, respirando profundamente, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Había sentido algo que no podía racionalizar, pero que sabía que estaba más allá de mi comprensión. Cuando volví a mirar por la ventana, la carretera estaba vacía. No había signos de que el hombre hubiera estado allí, ni del coche. Todo parecía regresar a la normalidad, pero algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado esa noche era real. Había tocado algo que no podía ser explicado, algo que se encontraba en los márgenes de la realidad. En los días que siguieron, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una pesadilla provocada por el cansancio y la soledad. Pero la marca en el suelo cerca de la bomba seguía allí, y cuando volví a la gasolinera, no pude evitar sentir que algo me observaba desde la oscuridad. Algo que no podía ver, pero que estaba esperando. Con el tiempo, las huellas desaparecieron. La gasolinera siguió funcionando como siempre, pero yo nunca pude sacudirme esa sensación. A veces, en las noches más oscuras, mientras miraba la carretera vacía, sentía que la presencia estaba de vuelta, acechando, esperando. Y aunque no lo veía, sabía que siempre estaría allí, como una sombra que no desaparece, como un eco del que no se puede escapar. Trabajo como operadora de gasolinera desde hace unos meses. Es un trabajo solitario, pero no me molesta. La mayoría de los clientes son tranquilos, solo buscan repostar y seguir su camino. Pero las noches son diferentes. La gasolinera está en un tramo apartado de la carretera, rodeada de campo, lejos de cualquier pueblo. Solo pasan unos pocos coches, a veces ninguno por horas. Aquella noche, el aire estaba denso, con una humedad extraña que me hacía sentir incómoda. Estaba acostumbrada al sonido constante de la bomba de gasolina, pero esa noche algo parecía resonar en el aire. Los ruidos, normalmente suaves y tranquilizadores, se sentían más intensos. Era mi tercer turno seguido de noche y ya empezaba a notar los efectos del cansancio. La monotonía me afectaba. La luz fluorescente que parpadeaba sobre mi cabeza solo hacía que la atmósfera fuera aún más incómoda. Me había acomodado en la silla, mirando por la ventana el vacío del campo. De vez en cuando, el reflejo de los faros de un coche cruzaba la carretera. Mi mente se mantenía ocupada con pensamientos vagos sobre la vida en la gasolinera, los extraños momentos que me tocaban vivir. Esa noche,
El primer coche en varias horas llegó alrededor de la medianoche. Un automóvil viejo, de esos que ya no ves mucho por la calle, uno de esos modelos que aún parecen tener el aire pesado de los años 80. El coche se detuvo junto a la bomba sin hacer ruido, casi sin que me diera cuenta. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Pensé que se habrían ido, pero en cuanto me incliné hacia adelante, los faros de su coche encendieron, iluminando la gasolinera como si fuera un espectáculo privado. Recuerdo que un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a continuar con lo que estaba haciendo. Sin embargo, algo en la escena me inquietaba. No sé qué fue. Quizás fue la forma en que el coche se detuvo en la bomba de manera tan precisa, casi como si estuviera esperando. Me levanté, sin perder tiempo, y me dirigí hacia la puerta. Abrí el acceso hacia la gasolinera con la esperanza de poder ver a la persona que estaba en el vehículo. Nadie. No había movimiento, no había señales de que alguien estuviera dentro. La máquina de combustible, al igual que yo, estaba suspendida en el vacío. De alguna forma, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Pensé en irme adentro y llamar al servicio de seguridad, pero en ese preciso momento escuché un leve susurro. Venía del lado del coche. Al principio no entendí lo que era, como si alguien estuviera hablando en voz baja, o tal vez era solo el viento. A pesar de la quietud, sentí que alguien o algo me observaba. El aire estaba tan denso que me costaba respirar, el frío comenzó a calar en mi piel, y mi mente se nubló por un instante. Me agaché un poco para mirar a través del cristal de la ventanilla del coche, buscando alguna señal de que la situación era normal. Pero no vi nada, solo la oscuridad. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Ahora era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Algo estaba definitivamente mal, pero no sabía qué. Me giré rápidamente y volví a la puerta de la gasolinera. En ese instante, el coche encendió su motor. Sin previo aviso, comenzó a alejarse, tan silenciosamente como había llegado. No era una sensación de alivio lo que me invadió, sino más bien una extraña inquietud, como si algo que no podía ver estuviera siguiendo al coche a lo lejos. La puerta de la gasolinera se cerró tras de mí con un golpe seco, el sonido parecía demasiado fuerte en la quietud de la noche. Lo que sentí después es difícil de describir. Mi cuerpo estaba helado, como si el aire mismo hubiera cambiado de alguna manera. Algo dentro de mí sabía que esa no sería la última vez que sentiría esa presencia, o lo que sea que hubiera estado observándome. No era paranoia, no era un simple mal presentimiento. Era una sensación visceral, una certeza fría que recorría mi columna vertebral. Volví a mi puesto, intentando concentrarme en el siguiente cliente. Pero, cuando miré hacia afuera, el coche ya había desaparecido. Sin embargo, el vacío en el aire seguía allí, como una pesadilla flotante que se mantenía justo fuera de mi alcance. El resto de la noche pasó en un extraño estado de vigilia. Intenté hacer mis tareas como si nada hubiera ocurrido, pero la sensación de incomodidad no me dejaba tranquila. Miraba cada poco por la ventana, observando el mismo vacío que antes, pero ahora con una alerta que no sabía cómo controlar. Las horas parecían estirarse, convirtiendo el tiempo en algo casi intangible. Cada vez que el reloj marcaba un nuevo minuto, me sentía más tensa, más paranoica. Mi mente intentaba racionalizar lo que había sucedido con el coche, pero no podía. No había explicaciones lógicas para lo que había sentido. Había algo extraño, y lo sabía. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, el sonido de unos faros volvió a interrumpir mi concentración. El coche de antes no había regresado, pero otro había llegado, esta vez más rápido, casi como si estuviera buscando algo. Se detuvo de nuevo en la misma bomba. Respiré hondo, sintiendo que me tensaba aún más. Esta vez no había dudas, algo raro estaba pasando. No me atreví a mirar de inmediato. En vez de eso, me quedé detrás del mostrador, observando por las rendijas del cristal. Vi que la silueta de un hombre se movía con rapidez. Era una figura grande, pero su rostro permanecía en sombras, al igual que el resto de su cuerpo. Con rapidez, salió del coche, sin mirar atrás, y entró en la tienda sin hacer ningún ruido. Todo parecía tan extraño que por un momento me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Me quedé allí, observando en silencio. No sabía si debía acercarme o si simplemente ignorarlo. Pero mi instinto me decía que no debía, que debía permanecer ahí, quieta. El hombre se acercó al mostrador, hizo un gesto con la mano, como si pidiera algo, pero no dijo nada. Solo me miraba fijamente. El silencio era incómodo.
Solo se oía el sonido del motor del coche apagado afuera y el leve zumbido de la luz fluorescente que parpadeaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un cliente común, o había algo más en su actitud que me ponía tan nerviosa? Sin querer, miré hacia afuera de nuevo. El coche, a lo lejos, parecía ahora estar apagado. El hombre, sin haber dicho palabra alguna, comenzó a caminar hacia la puerta de la gasolinera. Sin razón aparente, sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero el mismo aire denso de antes regresó, y la sensación de ser observada, de no estar sola, se intensificó. Observé cómo el hombre regresaba a su coche y se subía rápidamente al volante. Sin prisas, sin una mirada atrás, comenzó a alejarse de nuevo, casi como un susurro en la oscuridad. Y entonces, de repente, me di cuenta, había algo que no había notado antes. Había algo en su mirada, en la forma en que había caminado. Como si estuviera buscando algo, o esperando a que yo hiciera algo, pero sin prisas. En ese momento, la gasolinera volvió a quedar en silencio. Los minutos pasaban con lentitud, mi mente continuaba procesando lo sucedido, pero nada tenía sentido. La sensación de ser observada no se desvanecía. Cada vez que pensaba que todo había pasado, una nueva inquietud se colaba en mi mente. Decidí salir fuera de nuevo. El aire estaba más frío de lo que recordaba. Caminé alrededor de la estación, observando los alrededores, como si algo pudiera aparecer de la nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba al fondo, hacia la carretera vacía. Allí, en la oscuridad, se notaba algo diferente. Las sombras parecían más profundas, más densas. Me quedé un momento quieta, observando la carretera. No había coches a la vista, pero algo me decía que no estaba sola. Escuché un ruido. Un susurro, una especie de crujido bajo. No podía ser el viento. No aquí, no en este lugar tan apartado. Miré alrededor, buscando de dónde provenía. El sonido no se repitió, pero la inquietud no me dejó. No sé cuánto tiempo estuve mirando la nada, hasta que finalmente la puerta de la gasolinera se cerró de golpe. El viento la empujó con fuerza, interrumpiendo el momento, y cuando me giré, vi algo que no había notado antes. Un coche, el mismo que había pasado horas antes, estaba de vuelta. Había parado al final del camino, allí, sin hacer ruido. Algo en su presencia me paralizó. Sabía que había algo más en ese momento que simplemente una coincidencia. No era casualidad. El coche seguía allí, detenido al final del camino. Esta vez, sus luces no se encendieron, y la carretera se mantuvo en completa oscuridad. En un principio, pensé que era una ilusión, o tal vez una sombra proyectada por la luz débil de la gasolinera. Pero sabía que no era así. Había algo en esa escena que no encajaba. Mi respiración se aceleró involuntariamente, y mi cuerpo comenzó a reaccionar como si estuviera en peligro. Sin embargo, no podía moverme. Algo me mantenía allí, como una fuerza invisible que me ataba al suelo. El sonido del motor de mi propia gasolinera retumbaba en mis oídos. La luz de la lámpara parpadeaba, y en ese instante, sentí una presencia detrás de mí. No era un ruido, ni una sombra, sino una sensación de que algo estaba observando mis movimientos. Poco a poco, mis ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad, y aunque el coche seguía detenido, no veía a nadie dentro. La ventanilla estaba bajada, y el interior parecía vacío. El reflejo de las luces de la gasolinera iluminaba tenuemente los asientos, pero no había signos de vida. Miré nuevamente la carretera, pero lo que vi me heló por completo. Una figura, como una sombra alargada, se movía lentamente en la distancia, acercándose al coche. Su forma era indistinta, pero la sensación de que algo estaba acercándose me hizo dar un paso atrás, instintivamente. No sabía si debía entrar corriendo a la gasolinera o si debía seguir observando. Mi mente luchaba entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué quería esa figura? ¿Por qué el coche estaba parado allí sin que nadie saliera? ¿Por qué esa presencia que se sentía cada vez más fuerte? De repente, la figura se detuvo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras miraba cómo la sombra se mantenía quieta a unos metros del coche. Entonces, lo sentí, un susurro suave, apenas audible, que parecía provenir del coche. Algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia la puerta de la gasolinera. El sonido de mis pies golpeando el suelo se mezcló con el crujido lejano que provenía del coche, pero cuando miré hacia atrás, ya no había nada. El coche había desaparecido de nuevo, como si nunca hubiera estado allí.
Con el rostro empapado en sudor frío, entré a la gasolinera y cerré la puerta tras de mí, buscando refugio detrás del mostrador. Las luces brillaban con fuerza, pero el ambiente estaba denso, como si la misma energía del lugar hubiera cambiado. Algo me decía que no podía confiar en lo que veía, que todo lo que había experimentado hasta ese momento no era una simple casualidad. Por más que intentaba calmarme, las preguntas seguían surgiendo y la incertidumbre me consumía. Mi mente trataba de racionalizar lo que había visto, pero no podía. ¿Era una broma? ¿Algún cliente jugando conmigo? Pero entonces, ¿por qué ese sentimiento de inquietud, como si realmente hubiera algo más allá afuera, observándome? Decidí que debía hacer algo. Si de verdad había algo extraño, si algo se estaba desarrollando aquí, entonces debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. No podía quedarme allí esperando que todo fuera una coincidencia. Tomé el teléfono y marqué el número de la seguridad del lugar, pidiéndoles que enviaran a alguien a la gasolinera. Explicaba de forma rápida, casi atropellada, lo que había pasado, pero no pude evitar que mi voz temblara. La respuesta fue tranquila, como si no entendieran la gravedad de la situación. Me dijeron que estarían allí en una hora. Aguardé con los ojos bien abiertos, escuchando el viento golpear la pared exterior, la misma sensación de estar observada invadiendo cada rincón de la estación. Pasó el tiempo lentamente, pero antes de que llegaran, algo extraño ocurrió. Desde el interior de la gasolinera, miré por la ventana y vi al fondo, en la carretera, a lo lejos. Era el coche. Estaba detenido, exactamente donde lo había visto la primera vez. Pero esta vez, el motor estaba apagado, y las luces no brillaban. Todo estaba en silencio absoluto. El coche permaneció allí por varios minutos, como una sombra inmóvil. Y entonces, justo cuando pensaba que nada sucedería, vi algo que me hizo temblar. Una figura caminaba hacia la gasolinera. La figura caminaba hacia la gasolinera lentamente, sin prisa. Al principio, solo vi una silueta indistinta, pero conforme se acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre, alto y delgado, pero algo en su postura me hizo sentir aún más incómoda. No era la manera en que una persona normal camina. Sus movimientos eran extraños, descoordinados, como si estuviera arrastrándose o algo estuviera mal con su cuerpo. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el lugar. La sensación de que no debía estar allí, que algo malo estaba a punto de ocurrir, se apoderó de mí. Sin pensarlo, me alejé del mostrador y me deslicé hacia la parte trasera de la gasolinera. No quería que el hombre me viera, no sabía si era real o si estaba perdiendo la cordura, pero no estaba dispuesta a arriesgarme. El sonido de sus pasos se acercaba más y más, y en el aire flotaba una sensación de opresión. Pude escuchar cómo se detenía frente a la puerta de la gasolinera. No decía nada, pero sentí su presencia como si estuviera completamente consciente de que yo estaba ahí, observándolo desde las sombras. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener la calma. Sabía que no podía seguir escondiéndome, pero no podía encontrar el valor para enfrentarme a él directamente. El teléfono, que estaba en mi bolsillo, parecía una opción, pero me di cuenta de que en ese momento no quería que él supiera que estaba intentando pedir ayuda. Decidí esperar. El hombre permaneció allí unos momentos, como si estuviera esperando que yo hiciera algo, y finalmente comenzó a caminar hacia la puerta de la gasolinera. Cada uno de sus pasos resonaba en la quietud de la noche, pero lo más perturbador era que no parecía tener prisa. Como si estuviera disfrutando de cada segundo, sabiendo que yo no podía escapar. Cuando abrió la puerta, sentí que el aire en la gasolinera se volvía aún más pesado. La luz de la calle iluminaba su rostro, pero no lo suficiente como para verlo claramente. Lo único que pude distinguir era su mirada. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían absorber todo a su alrededor, como si no estuviera realmente allí, como si fuera parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. Alzó la mano, como si me pidiera que me acercara, pero no lo hice. Estaba paralizada, incapaz de moverme. El hombre dio un paso hacia mí, y su sombra pareció alargarse hasta invadir toda la gasolinera. En ese momento, sentí algo extraño en mi pecho, como si la misma atmósfera estuviera siendo succionada por él, como si todo lo que estaba a su alrededor se estuviera desmoronando. Mi mente comenzó a despejarse, y de alguna forma, su presencia me empujó a reaccionar. Corrí hacia la puerta trasera, buscando desesperadamente una forma de escapar. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Corrí hacia el campo detrás de la gasolinera, sin mirar atrás, sin detenerme. El miedo me impulsaba,
y todo lo que quería era alejarme lo más rápido posible. Pero, mientras corría entre las sombras del campo, algo extraño sucedió. Un sonido. Un crujido en el aire. Como si el viento mismo estuviera cambiando de dirección. Me detuve de golpe, mi respiración agitada y mi mente llena de confusión. Miré hacia atrás, buscando el coche, buscando al hombre. Pero no vi nada. Solo el vacío de la noche. Sin embargo, podía sentirlo. Sabía que él estaba ahí, observándome desde la distancia, pero esta vez no lo veía. ¿Era real? ¿Todo lo que había vivido en esas horas había sido una pesadilla? Tomé aire, tratando de calmarme. Pensé que había llegado a un punto seguro, pero mi instinto me decía lo contrario. De alguna manera, sentí que la gasolinera ya no era un lugar de refugio. Lo que fuera que había estado sucediendo allí, había cambiado algo dentro de mí. Ya no sentía que podía volver. Esa sensación de inquietud había tomado el control de todo lo que pensaba. Me giré y comencé a caminar lentamente de vuelta a la gasolinera, mis pasos más pesados que antes. Cada vez que me acercaba, algo en el aire se sentía diferente, más denso, más cercano. No sabía si quería enfrentar lo que quedaba allí, pero sabía que algo tenía que cambiar. Algo estaba por suceder, y tenía que ser yo quien decidiera si quería estar allí para verlo. El sonido de mis pasos sobre el suelo de tierra era lo único que rompía el silencio de la noche. El aire estaba cada vez más denso, y una sensación de opresión me envolvía mientras me acercaba a la gasolinera. Sabía que no debía regresar, que mi instinto me decía que no lo hiciera, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a dar ese paso, algo que no entendía del todo. Cuando finalmente llegué a la entrada de la gasolinera, la luz parecía más brillante que antes, casi cegadora, como si todo el lugar hubiera cobrado vida propia. Sin embargo, el interior permanecía vacío, quieto, como si todo se hubiera detenido en el momento en que salí corriendo hacia el campo. No había nadie. No había señales del hombre, ni de su coche. Pero la sensación de que algo estaba presente, algo observándome, seguía ahí. Entré lentamente, mis ojos recorriendo cada rincón, buscando alguna señal, algo que me dijera que lo que estaba pasando tenía una explicación lógica. Pero no la había. Lo único que veía era la gasolinera vacía, la misma de siempre, pero ahora diferente, como si estuviera envuelta en una niebla espesa, una niebla que solo yo podía sentir. De repente, el sonido de la puerta trasera se abrió con un fuerte chirrido. Giré rápidamente, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba de nuevo. La figura del hombre, ahora más cerca, más tangible. Pero esta vez, algo había cambiado. Su rostro, antes oculto por las sombras, ahora estaba iluminado por la luz de la gasolinera. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. No pude moverme. Estaba paralizada, atrapada en esa mirada. Él dio un paso hacia mí, y con cada movimiento que hacía, la atmósfera a su alrededor se volvía más pesada. Podía sentir su presencia como una carga física sobre mi pecho, como si todo lo que me rodeaba estuviera siendo succionado hacia él. No sabía qué hacer, no podía pensar con claridad. Todo lo que podía sentir era el peso de su mirada, la presión de la oscuridad que se cernía sobre mí. Y entonces, en un susurro bajo, casi inaudible, escuché algo. No era su voz, pero algo en el aire me transmitió un mensaje. Era como si el lugar mismo estuviera hablándome, como si la gasolinera y la carretera, el campo y la noche, estuvieran unidos en una entidad que me observaba, me juzgaba. No entendí lo que decía, pero lo sentí. Era como una advertencia, un recordatorio de que no pertenecía allí, de que no debía haber estado nunca en ese lugar. Fue en ese momento que entendí lo que realmente estaba pasando. La gasolinera no era solo un simple lugar de paso. Era algo más, algo antiguo, algo que había estado esperando. Esperando por mí, esperando a que cruzara esa línea invisible, esa barrera entre lo real y lo irreal. Yo era la presa, y todo en este lugar había sido diseñado para atraerme, para mantenerme aquí, atrapada en una espiral de terror que no podía escapar. De repente, una idea clara apareció en mi mente. Debía salir de allí, debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. No sabía si lo que había vivido hasta ese momento había sido real o una pesadilla, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba por venir sería aún peor. Corrí hacia la puerta, pero cuando la alcancé, una fuerza invisible me detuvo. Era como si el aire mismo me estuviera sujetando, impidiendo que avanzara. La gasolinera, el campo, todo parecía estar contra mí. La figura del hombre se acercaba más y su presencia se volvía más intensa, más aterradora.
Mi mente comenzaba a nublarse y la desesperación me invadía. En un último intento de escapar, giré hacia la ventana y vi el campo más allá. Sin pensar, me lancé hacia ella, tratando de abrirla. Pero no se movió. La ventana estaba sellada, como si el lugar mismo me estuviera reteniendo. La desesperación me hizo gritar, pero no salió sonido alguno. Estaba atrapada, y lo sabía. La figura llegó hasta mí, y, con una lentitud inquietante, levantó la mano. No podía hacer nada. El aire se volvió gélido, y mi cuerpo se paralizó completamente. Estaba frente a él, y su mirada vacía parecía atravesarme, como si me estuviera absorbiendo. Pero en ese preciso momento, algo sucedió. Un sonido a lo lejos. El motor de un coche. Un par de faros se encendieron a lo lejos, y la figura, como si fuera una sombra que se disolviera en el aire, desapareció de golpe. El peso en el aire desapareció. El miedo que me había invadido, la sensación de estar atrapada, comenzó a desvanecerse. Corrí hacia la puerta, la abrí con rapidez y salí de la gasolinera sin mirar atrás. El coche que había escuchado se acercaba y, en cuanto pasé junto a la carretera, un faro me iluminó brevemente. Me giré por un instante, y por un segundo, pensé ver la sombra del hombre. Pero ya no estaba. El coche pasó de largo, y la gasolinera quedó atrás, vacía. La sensación de estar observada había desaparecido, pero algo en mi interior sabía que lo que había vivido esa noche no era solo producto de mi imaginación. Al final, me alejé, caminando por la carretera, mientras la oscuridad se desvanecía poco a poco. La gasolinera quedó atrás, en el silencio de la noche, pero siempre estaría en mi memoria, como un lugar que nunca debería haber visitado.